Hola, mucho gusto. Nuevamente le saluda a su amigo Mario Cano y en esta ocasión tengo el honor nuevamente de estar frente a ustedes para poder hablar sobre un tema sumamente importante, un tema que no pasa de moda y la cual es la violencia intrafamiliar, un fenómeno que lamentablemente ha venido a agudizar aún más la situación en el país, en las familias guatemaltecas, con respecto a muchos actos violentos que se ven dentro del entorno familiar. Es por ello que a eh, esta capacitación la hemos denominado como el fenómeno de la violencia intrafamiliar en tiempos de COVID. Y además quiero aprovechar agradeciendo a Fundación Namaste por el esfuerzo que están haciendo por llevar a cabo este tipo de educación eh, en línea para que más personas como ustedes puedan mejorar como personas, puedan ser personas con un sentido de análisis y sobre todo que puedan ser portavoces del cambio a nivel de sus comunidades para evitar que surjan más casos de violencia en los hogares y sobre todo que puedan, que se pueda vivir en armonía para tener mejores condiciones de vida. La violencia intrafamiliar tiene muchas denominaciones o podemos llamarla de muchas maneras. Vamos a utilizar esta información que es sobre lo que es la violencia intrafamiliar, que se manifiesta dentro de la familia y se refiere a cualquier acción o omisión que cause sufrimiento a cualquiera de los miembros de la familia. ¿Qué significa todo esto? Habla de acción u omisión. Acción es el acto, el poder insultar, golpear, eh, y la omisión es, por ejemplo, cuando yo como padre de familia sé que tengo responsabilidades u obligaciones dentro de mi hogar, pero las dejo a un lado, o sea, no me hago cargo de las mismas. Esa es una omisión. Entonces, la violencia intrafamiliar no solamente se refiere a los golpes, que muchas veces erróneamente pensamos que como en mi hogar no hay patadas, jalones de pelo entre los miembros de la familia, no es violencia intrafamiliar. Ahí estamos muy equivocados. Puede ser, recuerden, una acción o omisión, el hecho o el dejar de hacer por medio de mis responsabilidades dentro de un hogar. Y habla que causa sufrimiento a cualquiera de los miembros de la familia. ¿Qué se refiere a esto? De que una víctima puede ser el esposo, la esposa, los hijos, los padres o las mascotas. Y pueden ser también un agresor o una agresora, el esposo, la esposa, los hijos, los abuelos. Entonces, tomemos muy en cuenta esto. Vuelvo a repetir, seamos analíticos, pensemos que la violencia intrafamiliar puede llegar a tocar la puerta de nuestro hogar o puede ser ya parte de un entorno el cual no es tan fácil de poder salir de ellos si no buscamos una salida o una solución por medio de personas especializadas sobre el tema. La violencia intrafamiliar eh, en la pandemia lamentablemente hizo que los casos de violencia hayan aumentado. ¿Por qué razón? Hubieron muchos casos de personas que perdieron sus empleos, los niños ya no fueron a estudiar y eso de una u otra forma hizo de que la carga o o la incertidumbre, el miedo, la preocupación, la angustia del padre o de la madre de familia en llevar el sustento a su hogar y no poder vender, hizo que se agudizara mucho más la situación en el hogar, que los niños no pudieran ir a estudiar y estar todos encerrados o con todo esto del confinamiento, hacía de que las personas estuvieran un poco más saturadas, de que por cualquier cosita hubieran insultos, golpes, que lamentablemente no pudieron eh,
ser o buscar una solución. Pero en este caso quiero que ustedes entiendan que, que el coronavirus en sí nos vino a dar una idea realmente de qué tanto nosotros podíamos ser capaces de compartir, de convivir con nuestra familia en estos momentos tan difíciles. Sé que no fue fácil, pero creo que nos dejó una, una lección de vida para poder entender y comprender que no solamente es, bueno, yo como padre de familia salgo de mi casa, me voy a trabajar y me olvido de todo, dejo a mi esposa con mis hijos o dejo a mis hijos solos, sino que ese momento de compartir entre esposo, esposa e hijos o cualquier miembro de la familia en tiempos de confinamiento, de una u otra forma, nos hizo recapacitar y entender de que en momentos difíciles lo más importante es poder compartir y ser también personas que pudieran comprender que teníamos que buscar medios o formas de la cual evitar la violencia en nuestros hogares. La violencia intrafamiliar tiene muchas caras, muchas formas de entenderse. A esta le vamos a llamar tipos de violencia. Y como ustedes pueden observar, existen muchas manifestaciones a las cuales vamos a llamar tipos. Está la violencia verbal y psicológica, la violencia física, la violencia patrimonial, la violencia económica y la violencia sexual. Vamos con la primera, que es la más recurrente de todas, que es la violencia verbal y psicológica. Es cuando empezamos con lo que son los insultos, los reclamos, las humillaciones, eh, con lo cual se busca este tipo de violencia de disminuir o de pisotear, se puede decir, lo que es el autoestima de la persona afectada. Por eso hay un lema que dice que las palabras duelen más que los golpes, y es donde tenemos que tomar muy en cuenta que muchas personas tienen lo que son cicatrices emocionales, que muchas veces es de por vida. Máxime cuando no se busca la ayuda de un profesional, esa cicatriz, ese insulto que recibió por parte del padre, de la madre, del esposo, de los hijos, lo llevan muy dentro del hogar y es donde tienen que buscar la manera de poder salir de ese problema que tal vez pudieron haber vivido o de esa circunstancia que vivieron en el pasado o en la infancia. Rápidamente vamos a hablar de otro tipo de violencia como es la física. Aquí están los jalones de pelo, arruñones, patadas, zancadillas, empujones, mordiscos, pellizcos. Todo tipo de golpe se denomina como violencia física. Y tenemos que tomar muy en cuenta que ese tipo de violencia puede llevar a la persona hasta la muerte. ¿Por qué? Que si en un caso el agresor o la agresora tiene lo que es un arma blanca, un arma de fuego, puede llegar a atentar contra la vida de la persona. Y rápidamente, y van muy unidas, cada una de estas violencias es lo que es la violencia sexual, lo que es tocar a un niño, a una niña, querer tener relaciones eh, forzadas con la esposa. Eso es, aparte de ser violencia sexual, le podría ser lo que es una violación sexual. ¿Por qué? Porque recordemos que para poder tener intimidad con la pareja es algo que se tiene que consensuar, es algo que es un mutuo acuerdo, pero lamentablemente en muchos hogares, ya sea por efectos de alcohol, de alguna droga o simplemente por patrones machistas, los agresores toman a la fuerza a lo que es la víctima, teniendo relaciones forzadas, a la cual será una violación sexual. ¿Qué se tiene que hacer en este caso? Pues ir inmediatamente al centro de salud más cercano, comentar lo sucedido para que puedan ser
evaluada la persona, la víctima de este acto, y que se le pueda administrar lo que es el kit de emergencia médica. Es un kit de de las primeras 72 horas para poder evitar, en el caso de niñas o mujeres adultas, embarazos no deseados, además como lo que es alguna infección de transmisión sexual, tanto en hombres y mujeres, y sobre todo para poder denunciar el hecho ante las autoridades competentes. Entonces, no se deben de quedar calladas ninguna persona cuando son víctimas de estos tres tipos de violencia y sobre todo lo que es la violencia sexual. Vamos con lo que es la violencia patrimonial y económica. Vamos con la primera. Voy a poner casos muy específicos para que me puedan entender, como la violencia económica. Yo como padre de familia, pues soy quien apoya en el hogar, en el sentido de tener que dar el dinero para poder pagar o comprar algunos insumos, pero no lo hago. Dejo a mi esposa sin poder tener el soporte económico para poder comprar tal vez pan, para comprar leche, huevos, carne, para poder pagar los servicios básicos del hogar, como puede ser la luz eléctrica, el agua potable, tener también para poder pagar lo que es la medicina. Entonces, cuando yo dejo de aportar en mi hogar, eso se convierte en violencia económica. O yo le puedo quitar lo que es el dinero a mi esposa, fruto de su trabajo. También es otro ejemplo muy claro. La violencia patrimonial, en este caso, pues es la destrucción de los bienes que hay en los mismos. Por ejemplo, si yo estoy discutiendo con mi esposa o con mis hijos y empiezo a patear la puerta, a destruir lo que es el televisor, el equipo de sonido, eh, la refri, todo esto de una u otra forma me va a ocasionar problemas eh, a mí y a las personas de mi entorno, porque de una u otra forma son artículos que van a servir para poder mejorar las condiciones de vida. Entonces, la violencia patrimonial es la destrucción de los bienes que hay dentro de nuestro hogar. La violencia intrafamiliar, como ya hablamos anteriormente, se manifiesta por medio de tipos. Y también existe lo que es una dinámica de violencia, a la cual le vamos a llamar el ciclo. El ciclo de la violencia intrafamiliar está compuesta por 4 fases. Y aquí es donde necesito que pongan igualmente toda la atención del caso, porque si usted persona que me está observando, sea hombre o sea mujer, tiene hijos en edad de la adolescencia que ya tienen novio o novia, este ciclo puede ayudar bastante a poder entender y poder poner un alto desde el noviazgo a lo que son las manifestaciones de violencia. Este ciclo se puede manifestar tanto en la etapa del noviazgo como ya en la etapa del matrimonio. Y está compuesta por 4 fases. Número 1, la acumulación de tensión. Número 2, explosión violenta. Número 3, manipulación. Y número 4, reconciliación. Vamos con la primera rápidamente. Fase de acumulación de tensión. Esta fase se denomina se manifiesta porque es violencia verbal y psicológica. Pero voy a poner ejemplo muy claro. Vengo yo del trabajo y resulta que tuve un día muy difícil, tuve un día en el cual tuve muchas complicaciones, tal vez ingiero alguna droga o soy alcohólico, o simplemente mi forma de ser machista hace que sea una bomba al llegar a mi casa. Resulta que mi esposa eh, nos sirve a todos lo que es la comida, puede ser en el desayuno, en el almuerzo, la cena, y resulta que
yo a todo le voy a buscar inconvenientes, todo le voy a buscar un pelo en la sopa, como se le dice. Empiezo a alegar diciendo que la comida está muy fría, que la comida está muy caliente, que el televisor tiene mucho volumen, que el radio también igual tiene mucho volumen, que los niños están haciendo mucho ruido. En sí, cualquier cosita le voy a buscar yo pretexto. Y entonces empiezo yo a insultar a mi esposa, empiezo a insultar a mis hijos. Ahí es donde ya inicia lo que es la primera fase. Los insultos, los reclamos, las humillaciones. eh, entonces, tomemos muy en cuenta, porque de aquí pasamos a lo que es la segunda fase, como lo es la explosión violenta. Esta fase, a diferencia de la primera, no solamente se manifiesta por lo que es los insultos, los reclamos, las humillaciones, sino que también se manifiesta por los golpes, el aumento desmedido de golpes, por lo mismo es que se le llama explosión violenta. ¿Qué pasa cuando a un cohete se enciende? Esa presión de la pólvora con el papel en un momento va a hacer que explote y entonces el agresor o la agresora empieza a, a utilizar la violencia física como un mecanismo para poder dominar a la otra persona, en este caso a la víctima. Entonces, tomemos muy en cuenta, si desde la primera fase es donde se debe de poner un alto, hablar con personas de confianza, con profesionales, para poder buscar una solución y no esperar que llegue la segunda ni las otras fases. ¿Por qué? Porque su vida puede estar en peligro. Recuerde, la persona que ya está inmersa en violencia intrafamiliar, si no busca la ayuda, el acompañamiento de profesionales, no va a cambiar. Eso tómelo muy en cuenta. Tiene que haber realmente una necesidad de cambio de parte del agresor o de la agresora para poder eh, dejar a un lado esos actos desmedidos de violencia dentro del hogar. Vamos con la siguiente fase, que es la fase de manipulación. Ok, hubieron insultos, hubieron golpes y el agresor o la agresora, ¿qué, qué pasa con esta tercera fase? Empieza a dar regalos, falsas esperanzas, falsas promesas. El agresor o la agresora dice, bueno, eh, insulté, golpeé a mi pareja, el novio, a la novia. Entonces lo que voy a hacer es tratar la manera de enmendar lo que hice por medio de tales flores, tales chocolates, eh, cualquier regalo. Y como vuelvo a repetir, por medio de falsas esperanzas, falsas promesas, que lamentablemente lo único que hacen es de que la víctima, en este caso, crea que va a haber un cambio, crea que esta persona va a dejar de ser violento o violenta. Y no es así. Después pasa a lo que es la fase de la reconciliación. Y es donde ambos creen que llegaron a un punto de equilibrio, donde ya no va a existir más violencia en los hogares. Y tristemente no es así. Tristemente las personas, muchas mujeres, toman el camino de embarazarse, de creer que con un hijo van a solucionar el problema y que el agresor en este caso va a dejar de ser violento. Y lamentablemente el niño nace y a los pocos meses o a los tantos años regresa nuevamente lo que es cada una de estas fases, como la acumulación de tensión, la expresión violenta. Entonces tomemos muy en cuenta porque esto es algo que es como la rueda de Chicago, que gira y gira, y si no le ponemos un alto, lamentablemente esta rueda va a caer y se va a destruir, llevándose consigo
nuestra vida. Entonces, como hablamos anteriormente de los tipos de violencia, el ciclo de la violencia es algo que muchas parejas lo están viviendo, muchos matrimonios lo están viviendo y que creen que es algo normal. Y es aquí donde usted tiene que tomar muy en cuenta y no permitir que en su vida, que en su hogar exista lo que es el ciclo de la violencia. ¿Por qué? Porque no es un chiste la vida. ¿Por qué? Porque no es fácil el poder eh, vivir 60, 70 años de vida con, con, esta, con este fenómeno en nuestros hogares. Además de estos tipos de violencia y el ciclo, rápidamente quiero comentarles que existen condenas de cárcel para los agresores de violencia contra la mujer, y esto está tipificado en la ley del femicidio y otras formas de violencia contra la mujer, decreto 22/2008, donde es condenable con de 5 a 12 años de cárcel para los agresores de violencia física y violencia sexual, y de 5 a 8 años de cárcel para los agresores de violencia psicológica y económica. Tómelo muy en cuenta, hable con el agresor, coméntele a cualquier persona de que pues, hay una ley que a ustedes las atiende, y que esa misma ley habla sobre condenas de cárcel para los agresores. Bueno, espero que, que la información que hemos hablado en este caso les haya ayudado de mucho para poder entender fácilmente lo que son los tipos de violencia y el ciclo de la violencia. Básicamente es cada una de esas manifestaciones la cual usted no debe permitir en su hogar. Y rápidamente quiero hablarles sobre un testimonio de una persona guatemalteca que pudo poner un alto a la violencia en su hogar, y que pueda servir como un aliciente para cada una de las personas de poder poner un alto en sus hogares y poder vivir plenamente el resto de tiempo que estemos en este mundo. A continuación, vamos a pasar el testimonio. En mi caso, la violencia intrafamiliar empezó desde el noviazgo, ya que yo me recuerdo que cuando yo salimos a una excursión veníamos de viaje de Champerico para la capital, y en el trevo pues yo recibí una llamada. Cuando él viene y me dice, ¿quién te llamó? Entonces le dije, yo, es una compañera, y ella no preguntó más, sino que vino, me quitó, arrebató el teléfono de las manos, lo tiró a media calle, un carro le pasó de encima mi teléfono. Y me dijo, mira, yo tengo dinero para comprarte otro, pero no quiero que estés recibiendo llamadas. No es cierto, él vino y me compró otro mejor al teléfono que yo tenía. El problema fue que ahí empezó un tipo de violencia, aunque yo no me daba cuenta. Después, como trabajábamos juntos, vino él y le dijo a un amigo que por qué me estaba llamando, y él me prohibía que yo le hablara a sus compañeros de él, a mis compañeros, que les diera mi número de teléfono, que estuviera recibiendo llamadas, aún así fuera del trabajo. Igual como nos queríamos y todo, pues yo vi normal lo de él, lo que él me estaba prohibiendo, y dije yo, bueno, tal vez con el tiempo se la va a ir quitando. Pues fue mentira lo que yo imaginé, porque ahí era el inicio de un martirio, de una violencia intrafamiliar horrible, que fueron casi 7 años que yo viví. Llegó el día en que ahí sí, que como dicen por ahí, la bomba tuvo que estallar, ¿verdad? Él eran las 11 de la noche y él no aparecía. Vine yo y lo llamé y le dije, mira, ¿dónde estás? Le dije, porque si no venís dentro de media hora, yo te cierro la puerta y ya no vas a poder ingresar, le dije yo. Entonces me dijo, mira, me dijo, yo voy a llegar a mi casa a la hora que yo quiera. Le dije, me dijo, y yo le dije, no, esta no es tu casa, le dije, porque quien la está pagando soy yo. Sí, me dijo, porque tú, y empezó una discusión a la larga. Y llegó él como a las 11:30 y me dijo, tocó la puerta bien duro, y como yo no le abría y la mamá tenía llave, y fue con la mamá,
y vino la mamá y le dio la llave. Y vino la señora y le fue a abrir la puerta, se podría decir, porque él iba a bolo y solo le abrió la puerta, la cerró y se fue. Entonces en eso que yo desde ya para todo eso yo le había dicho a mis hijos que se fueran a dormir con la abuela, porque ahí iba a haber un problema. Y cabal, así como yo lo sospechaba fue porque él entró, llegó, puso todas sus cosas sobre la mesa, las mató y empezó a tirar todo y llegó al cuarto y me dijo, mira, me dijo, ¿cómo es eso? Y empezó a decirme hasta que me iba a morir. Entonces le dije, mira, a mí me vas a respetar, hijo de tanta, le dije, porque si no yo te voy a hacer que me respetes. Entonces vino él y se enojó conmigo y se me dejó ir en la cama. Entonces como yo pude salir de ese cuarto y fui a agarrar un cuchillo. Y para todo eso pues él llevaba un arma y me dijo, mira, hoy sí hasta aquí llegaste, me dijo. Entonces vine y le dije, pues si hasta aquí llegué está bueno. Y hice que me la pusiera en el pecho, le dije yo, disparame, a ver si sos tan hombre de dispararme, pero con otras palabras. Y si sos tan hombre de dispararme, le dije, a ver si vas a ser hombre para decirle a tus hijos, le dije, y ojalá que te hagas cargo de tus hijos, le dije, de a ver cómo los vas a mantener. Entonces, si yo ya tenía un cuchillo en la mano, porque si vos no me disparás, yo te meto el cuchillo, le dije yo así, y estábamos ahí sí que alegándonos. Cuando a mí se me vinieron las palabras de mi amigo, que él me había dicho que tuviera yo cuidado porque iban a llegar a los golpes extremos, en donde ya sea él o yo íbamos a parar uno al cementerio y otro al hospital, y que qué iban a hacer de los niños, sin papá y sin mamá prácticamente. Entonces de esas palabras fueron las que yo me recordé en ese momento y dije yo, no, hasta aquí llegué, yo ya no más. Yo de una o de otra manera tengo que salir yo de este lugar, de este infierno, porque yo ya no aguanto. Y pues ese día pasó y al día siguiente como que recapacitó, me llevó un montón de flores, de rosas y me dijo, perdóname, todo va a seguir igual, pero yo le dije, yo ya esto ya no sigue igual. Y yo para no hacer las cosas más difíciles y todo, se las acepté y pasaron tal vez como una semana en eso que me voy enterando que yo estaba esperando, se lo dije a él y fue otro detonante más fuerte todavía, porque él dijo que no eran sus hijos, que no eran de él, que eran de no sé quién y de no sé cuánto y empezó a echarle hasta el perro, creo que le echó la culpa, que eran los hijos de él, pero no eran de él. De tanta presión que yo tuve, pues los niños a mí se me vinieron de la presión que yo cargaba y fue un gran episodio que yo ya no lo quisiera ni recordar en mi vida. Entonces de ahí me fui yo al IX que me tenían que hacer delegrado y regresé. Cuando yo regresé, ya no regresé y él ya no me fue a traer porque teníamos en ese entonces carro, me fue a traer en carro. Y cuando yo me vino a dejar con mi mamá sin dinero, ya estaban mis hijos aquí con mi mamá y él se desapareció. Entonces ahí dije yo en este momento, y igual yo seguía en comunicación con mis amigos y ellos me decían, mira, pone una denuncia, mira, aléjate de ese hombre, mira aquí, porque mira, ese hombre te va a seguir. Incluso él hasta tuvo contactos en mi Facebook, él tenía la contraseña. Él amenazaba a mis compañeros por WhatsApp, él amenazaba a mis amigos por Facebook, por lo que él tuviera. Él los amenazaba. Entonces sí fue algo fuerte que pasó en ese momento. Y yo igual decidí consultar ya profesionalmente a unos psicólogos que me ayudaran para salir yo de ese problema. Igual me tocó que ir a poner denuncia a la policía, porque ya para todo eso sí tuve que ir a poner una denuncia a la policía. Pues que toda una orden de alejamiento de él, porque yo me enfermé tanto que yo solo escuchar la voz de él a mí me hacía que yo me pusiera nerviosa, yo me ponía histérica, yo a veces me ponía a llorar solo al escuchar la voz de él. Igual él por molestar a veces, como él ya sabía que en la situación que yo me estaba, él por molestar a veces me llamaba, él por molestar. Y fueron muchas situaciones y para alejarme de todo eso yo tuve que venir y poner una denuncia, una orden de alejamiento, buscar ayuda ya profesionalmente. Ahora, antes era un poquito más difícil porque era presencial, ahora ya es por virtual. Pero sí, para vivir todo, para salir de eso, de ese rollo, de esa relación tóxica, se podría decir, me llevó bastante tiempo. Y aunque yo sí estaba consciente en la relación que estaba, que no era la mejor para mí,
Y aunque muchas personas, porque eso le pasa a uno, que a su alrededor mucha gente le dice, mira, esta persona es aquí, mira, esta persona es allá, uno pues aunque quiere salir no puede. Y a veces el miedo, que el que van a decir, que yo ya fracasé, que no voy a encontrar a otra persona, un montón de cosas. Y el problema está que con esa clase de gente que uno vive, donde uno sufre demasiada violencia, sí tiende a llegar uno hasta la muerte, porque yo sí me vi varias veces en la muerte con él. De ahí sí que yo de la muerte regresaba, y fue una experiencia tan traumática que hasta pasado ya después de 5 años que yo a él ya no tengo comunicación con él, ya él lo tuve que citar yo al juzgado para manutención, para darme una orden de alejamiento, para que le pusieran a él todo lo que él tenía que hacer. Hasta ese entonces yo me pude empezar a liberar, y yo pues ya empecé a tomar otros caminos, ya empecé a valerme más que todo. Desde un principio pues yo me he valido por mí misma, pero hacerme sentir que yo sí valía, o sea, sí tenía la posibilidad de hacer algo mejor en mi vida. Seguí estudiando, y ahora pues he hablado con muchas mujeres de ese tema, en donde les he dicho yo cómo me costó, porque cuesta, en su momento cuesta salir de eso. Y algunas cosas pues la violencia no, como me dijo una vez una psicóloga, la violencia es preferiblemente base entre lo psicológico y lo económico. Cuando ya llega, ya pasa de esas son las primeras fases, me decía a mí la psicóloga, de la violencia. Ya cuando pasa de eso a violencia física, ya cuando hay maltratos, ya cuando hay golpes, cuando ya lo verbal ya no es suficiente para el hombre, ahí es donde empieza uno a correr el doble de peligro. Si uno corre peligro cuando hay violencia emocional, porque ellos lo que tratan es de eliminarlo a uno, de hacerlo sentir que uno no vale la pena, que uno no vale nada, que uno es una cosa insignificante a comparación de ellos, que ellos son los que pueden hacer un montón de cosas, que uno no vale la pena. Y lo encierran a uno en un círculo tan psicológico que cómo cuesta salir de eso. Entonces mis consejos para las mujeres es que cuando empiezan a ver que las personas o que los hombres las empiezan a maltratar verbalmente, que les empiezan a perder el respeto, porque cuando se pierde el respeto se perdió todo. Al momento de perder uno, que la pareja le pierda a uno el respeto, ahí se perdió todo, y se perdió el amor. Ahí más que todo uno está por un compromiso con esa persona, pero es mejor salir de eso y no llegar a un extremo de que, gracias a Dios, pues yo hoy doy gracias a Dios que yo logré salir de esa violencia, que no salí en una caja, sino que salí con mis 2 manos caminando, con mis ojos, aunque daño emocional tuve, aún un día a veces lo tengo, pero ya no es lo mismo, como ya uno no vuelve a ser la persona que fue antes, porque por lo menos ahora yo en lo personal pues no me dejo de otro hombre, porque a mí me enoja que ver que un hombre esté maltratando a una mujer, pues a mí me enfada. Pero uno como mujer también tiene que darse el valor, el respeto, y saber que uno vale mucho más y puede hacer el doble de trabajo que ellos puedan hacer. Después de haber visto el anterior video, espero que nos haya servido como parámetro para poder salir de lo que es este flagelo social eh, que tanto afecta a las familias guatemaltecas. Recuerde que la persona que debe dar ese primer paso para poder hacer un cambio somos nosotros mismos, y sabemos que podemos encontrar por medio de instituciones que nos pueden brindar la atención psicológica, legal o social para poder poner un alto a la violencia intrafamiliar. La tarea es muy sencilla. Simplemente usted en su comunidad, en su entorno, en su hogar, esté muy atento a todos los tipos de violencia o al ciclo de la violencia que pueden llegar a tocar la puerta de su hogar. Informe a las personas que están cerca de ustedes sobre que no es normal que se esté viviendo violencia en su hogar, en su casa, en su vivienda, en su comunidad, y sobre todo, busque ayuda. Usted vale mucho, quiérase, protéjase. Espero que esta actividad les haya servido mucho, y gracias por su atención. Nos vemos muy pronto. Gracias.